Muchos decían que la mujer de Torenza era una farsante, pero otros aseguraban que su llegada tenía un propósito divino. Lo más inquietante fue lo que afirmaron varios testigos. Su rostro era idéntico al de la Virgen María, y otros juraban que era la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Su imagen se volvió un símbolo de fe, de misterio y de miedo. Las redes ardieron con teorías: ¿una enviada celestial? ¿Una impostora con un mensaje oculto? ¿O alguien que traía una advertencia desde otro mundo? Pero lo más escalofriante vino después. Fuentes anónimas aseguran que el gobierno la tiene encerrada en una base secreta, donde cada noche se escuchan sus gritos pidiendo que la dejen ir. Entre lágrimas, ella repite una frase que hiela la sangre: si no me dejan regresar, ellos vendrán por mí. Torenza, my country, please, please send me back home. I just want to go back. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves la fe, el poder y la verdad. Después de que el video de la mujer de Torenza se hiciera viral, el mundo entero quedó paralizado. Aquella grabación, que comenzó como una simple curiosidad en redes sociales, se convirtió en una de las piezas más inquietantes de los últimos tiempos. En ella, una mujer vestida con un velo gris oscuro sostenía entre sus manos varios billetes brillantes, con símbolos imposibles de descifrar. No eran letras, ni números, ni nada parecido a los signos que conocemos. Los billetes parecían moverse suavemente, como si respiraran. Emitían un resplandor dorado que cambiaba de intensidad con el ritmo de su voz. Las imágenes fueron compartidas millones de veces en cuestión de horas. Algunos aseguraban que era una broma elaborada, otros afirmaban que se trataba de una campaña publicitaria. Pero había algo en su mirada, algo profundamente real, que desmentía cualquier intento de explicación lógica. La forma en que pronunciaba la palabra Torenza dejó una huella inquietante. Nadie sabía si era un lugar, una organización o un nombre inventado. En los foros más oscuros de Internet comenzaron las teorías. Unos decían que Torenza era una ciudad perdida, otros que era el nombre de una civilización paralela o incluso de un planeta. Hubo quienes afirmaron que los símbolos en los billetes coincidían con escrituras halladas en manuscritos antiguos que jamás se habían descifrado. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. A los pocos días de la difusión del video, la mujer de Torenza desapareció sin dejar rastro. No hubo declaraciones, ni comunicados, ni familiares que salieran a desmentir la noticia. Simplemente, desapareció. Sus redes sociales fueron borradas. Los perfiles que antes compartían información sobre ella comenzaron a recibir advertencias y, uno a uno, fueron eliminados. Los periodistas que intentaron seguir la historia se toparon con el mismo obstáculo: silencio. Un silencio espeso, cuidadosamente calculado. En cuestión de 48 horas, la mujer que había capturado la atención del planeta dejó de existir en el mundo digital. Pero los rumores no se detuvieron. Algunos testigos afirmaron haberla visto en un aeropuerto internacional, intentando abordar un vuelo. Dijeron que parecía nerviosa, que miraba constantemente hacia atrás, como si alguien la siguiera. Uno de ellos describió una escena inquietante: 3 hombres con trajes oscuros la interceptaron antes de que llegara a la puerta de embarque. No levantaron la voz. Solo le mostraron algo, quizás una identificación, y ella se detuvo. Luego, se la llevaron hacia una salida lateral. Horas después, cámaras de seguridad del aeropuerto filtraron una imagen borrosa: el rostro de la mujer, asustada, mirando directamente a la cámara como si pidiera ayuda. Detrás, una silueta con uniforme negro y un emblema oficial. La imagen fue publicada brevemente por un portal independiente, pero desapareció minutos más tarde. El sitio fue cerrado. Los pocos que alcanzaron a verla aseguran que el logo en el uniforme correspondía a una agencia gubernamental que oficialmente no existe. Desde entonces, el caso fue sepultado bajo una ola de desinformación. Las búsquedas sobre la mujer de Torenza comenzaron a arrojar resultados falsos, biografías inventadas, noticias contradictorias, y hasta teorías de que nunca había existido. Todo parecía diseñado para borrar cualquier rastro de la verdad. Sin embargo, en la superficie más profunda de la red, comenzaron a aparecer testimonios. Usuarios anónimos afirmaban que el gobierno la tenía bajo custodia. Algunos decían que la habían llevado a una base subterránea, otros aseguraban que estaba siendo sometida a experimentos, porque los billetes, aún en manos de las autoridades, mostraban comportamientos inexplicables. Había informes que mencionaban radiación, otros hablaban de cambios de temperatura y ondas electromagnéticas cada vez que alguien se acercaba a ellos.
Incluso, se decía que los billetes emitían un leve pulso, como si tuvieran un corazón. En una de las últimas filtraciones, un supuesto técnico del aeropuerto aseguró que, tras su detención, escuchó a un agente decir, "No puede volver. No después de esto". Esa frase bastó para que los rumores se convirtieran en miedo colectivo. Los medios callaron, pero las redes no. Millones de personas comenzaron a exigir respuestas. Algunos grupos llegaron a organizar manifestaciones frente a edificios gubernamentales, pidiendo información sobre la mujer. Pero ninguna autoridad reconoció su existencia. Era como si la hubiesen borrado de la historia. Aún así, hay algo que nadie ha podido explicar. En varios aeropuertos del mundo, sensores de seguridad registraron lecturas anómalas la misma noche en que ella desapareció. Lecturas que coincidían en hora y frecuencia, como si una misma señal hubiera atravesado el planeta. Los expertos en conspiraciones aseguran que Torenza no era un nombre inventado, sino una advertencia. Que la mujer no vino a mostrar billetes, sino a dejar un mensaje. Un mensaje que alguien, en algún lugar, no quería que escucháramos. Porque detrás de su desaparición no hubo casualidad. Hubo poder, miedo, y un secreto que el mundo todavía no está listo para conocer. Tras su desaparición, el mundo creyó que la mujer de Torenza había sido borrada por completo. Sin embargo, entre los pasillos oscuros de los foros prohibidos y las redes de información clandestina, comenzaron a circular rumores que helaron la sangre de quienes aún seguían su caso. Se decía que estaba viva, pero no libre. Fuentes anónimas aseguraban que había sido retenida por una agencia gubernamental sin nombre, sin registro y sin presencia oficial. Una organización que operaba al margen de la ley, oculta bajo la fachada de programas científicos y de defensa. Según esos informes, la mujer había sido trasladada a un complejo oculto, un lugar que ni siquiera figuraba en los mapas satelitales. Los pocos que tuvieron contacto con ella describieron una imagen desconcertante. Su piel parecía emitir un brillo sutil, apenas perceptible a la luz, como si su cuerpo reflejara una energía interna. Era un resplandor suave, dorado, que aumentaba cuando se encontraba cerca de los billetes que había mostrado en el video. Y esos billetes, según los científicos asignados al caso, no se comportaban como simples objetos físicos. Cuando los analizaron por primera vez, los instrumentos de medición se alteraron. Los detectores de radiación comenzaron a emitir pitidos inconstantes, mientras los monitores mostraban picos energéticos que no correspondían a ningún tipo de radiación conocida. Algunos investigadores afirmaron que el material del que estaban hechos no correspondía a ningún elemento registrado en la tabla periódica. Otros se negaron a seguir trabajando después de notar que, al tocar los billetes, experimentaban breves lapsos de desorientación y pérdida de memoria. Los científicos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Ninguno de ellos podía hablar del caso. A cambio, se les prometió acceso a tecnología experimental y financiamiento ilimitado. Pero algunos no resistieron la presión. En mensajes cifrados, uno de ellos confesó: "No sé qué es ese papel, pero está vivo". Con el paso de las semanas, la mujer fue trasladada de base en base, como si el gobierno temiera que su ubicación se filtrara. Cada traslado era más secreto que el anterior. Los testigos aseguraban que los convoys se movían de noche, bajo lluvia artificial y sin señal de radio. Hasta que finalmente fue confinada en un complejo subterráneo, oculto bajo una vieja instalación militar abandonada en medio del desierto. Allí, las cámaras de vigilancia registraban cada uno de sus movimientos. Dormía poco. Casi no comía. A menudo se quedaba inmóvil, observando los billetes colocados frente a ella en una bandeja de metal, como si esperara que algo sucediera. Y algo, efectivamente, sucedía. Durante las noches, los billetes comenzaban a brillar por sí solos. Emitían una luz dorada que pulsaba lentamente, sincronizada con su respiración. Los guardias reportaron que las luces del lugar parpadeaban, y los generadores sufrían breves cortes de energía justo en esos momentos. Algunos afirmaron haber escuchado un sonido leve, como un murmullo, proveniente del dinero mismo. Un susurro casi humano, repetitivo, que solo podía escucharse cuando el recinto quedaba en completo silencio. Los informes internos describían esos sucesos como alteraciones atmosféricas leves. Pero los soldados asignados a la vigilancia comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Insomnio, ansiedad, visiones auditivas. Uno de ellos aseguró que la mujer, en medio de la oscuridad, le había hablado sin abrir los labios. "Déjame regresar, antes de que sea demasiado tarde". Aquella frase se convirtió en una advertencia que recorrió los pasillos de la base.
Los superiores ordenaron aumentar las medidas de aislamiento y retirar cualquier objeto metálico de la sala, pues los sensores detectaban un campo magnético que se expandía desde su celda. Los científicos intentaron descifrar los símbolos de los billetes. Algunos creyeron encontrar patrones similares a constelaciones. Otros aseguraron que era un tipo de lenguaje fractal, una forma de comunicación que no seguía las reglas de la lógica humana. Pero cada intento de análisis terminaba en fallas eléctricas, pérdida de datos y equipos inutilizables. Con el paso de los días, las grabaciones comenzaron a mostrar un fenómeno aún más inquietante: la mujer envejecía al revés. Las cámaras térmicas mostraban que su temperatura corporal descendía lentamente, como si algo dentro de ella se estuviera desconectando del entorno. Sin embargo, sus ojos permanecían igual, fijos, brillantes, llenos de una tristeza imposible de describir. Un informe confidencial fechado la noche del 12 de junio indicaba que, durante una tormenta eléctrica, todas las cámaras fallaron al mismo tiempo durante 11 minutos. Cuando el sistema se restableció, la mujer estaba en una esquina de la sala, llorando en silencio. El suelo a su alrededor estaba cubierto de símbolos idénticos a los de los billetes, grabados directamente sobre el concreto. Nadie supo explicar cómo aparecieron. Los agentes encargados del lugar fueron reemplazados. Algunos fueron trasladados, otros desaparecieron por completo. Desde entonces, la orden fue clara: mantenerla con vida, pero incomunicada. Nadie sabe qué clase de amenaza representaba. Solo se sabe que cada noche, cuando las luces comienzan a fallar, su voz aún se escucha en los pasillos metálicos: déjenme regresar antes de que sea demasiado tarde. Un archivo misterioso comenzó a circular en los rincones más ocultos de la red oscura. Su nombre: Torenza-verdad-final. MP4. El archivo pesaba menos de 2 megas y no tenía metadatos, pero bastó con que unos pocos lo descargaran para que, en cuestión de horas, se convirtiera en el tema más prohibido de Internet. El video duraba solo 57 segundos. Comenzaba con un parpadeo de luz blanca, seguido de un ruido estático que ponía los pelos de punta. Luego, la cámara se estabilizaba, revelando una habitación fría, sin ventanas, con paredes metálicas y una sola mesa en el centro. Sobre la mesa, los famosos billetes de Torenza. Y frente a ellos, ella. La mujer aparecía visiblemente deteriorada. Tenía el rostro pálido, ojeroso, los labios secos. El brillo dorado de su piel había desaparecido casi por completo, como si la energía que antes emanaba de ella estuviera muriendo. Su voz temblaba. No gritaba, no se quejaba, solo murmuraba entre lágrimas: déjenme volver, ellos no saben que estoy aquí. Esas palabras bastaron para provocar una oleada de miedo. Su tono no sonaba desesperado, sino consciente. Era el lamento de alguien que entendía las consecuencias de su encierro. En los segundos siguientes, el ambiente del video cambiaba. La cámara, aunque fija, parecía temblar levemente, y la luz de la sala se distorsionaba como si una fuerza invisible estuviera afectando el entorno. De pronto, ella levantaba las manos. De sus palmas comenzó a salir una luz dorada, una especie de energía que se extendía en forma de ondas. Las cámaras captaron cómo la iluminación del lugar fluctuaba violentamente, y los billetes sobre la mesa vibraban, elevándose unos centímetros. Era como si reaccionaran a su presencia, como si tuvieran una conexión directa con ella. En ese momento, se escucha a alguien fuera de cámara decir en voz baja: apaguen los equipos, ahora. Pero era tarde. El video terminaba abruptamente con un destello, y después, oscuridad total. Sin créditos, sin cortes. Solo 57 segundos. Lo inquietante fue lo que ocurrió después. Minutos después de su aparición, el archivo desapareció de todas las plataformas. Las cuentas que lo compartieron fueron suspendidas permanentemente, y algunos usuarios aseguraron que recibieron mensajes de advertencia de entidades gubernamentales. Otros afirmaron que sus dispositivos quedaron inutilizables tras reproducirlo. Aún así, el daño estaba hecho. Cientos de personas alcanzaron a verlo y lo describieron como la prueba más clara de que la mujer seguía viva, o de que algo más la controlaba. Las teorías se multiplicaron. Unos decían que la frase "ellos no saben que estoy aquí" se refería a seres de otro mundo, posiblemente los verdaderos dueños de esos billetes. Otros afirmaban que se trataba de un grupo secreto que la había enviado a este plano con una misión que había fracasado. Incluso hubo quienes aseguraron que el video mostraba un intento de comunicación interdimensional, y que la energía luminosa que emanaba de ella era la manifestación de un sistema desconocido de transmisión. Los expertos en edición analizaron los fotogramas uno a uno.
Descubrieron que cada vez que la mujer pronunciaba una palabra, el brillo de los billetes formaba patrones visibles durante milésimas de segundo. Al ralentizar el video, se podían ver figuras similares a constelaciones. Algunas coincidían con sistemas estelares reales, otras, con formaciones que aún no existen en ningún mapa astronómico conocido. El miedo creció cuando alguien notó que los símbolos luminosos no solo estaban en los billetes, sino también en el aire, como partículas suspendidas. Parecían moverse con voluntad propia, cambiando de forma cada vez que la mujer lloraba. Los analistas concluyeron que el video no había sido manipulado. Era auténtico. Pero si eso era cierto, ¿quién lo grabó? ¿Y quién lo filtró? Un supuesto técnico, que afirmó haber trabajado en la instalación donde se encontraba la mujer, reveló en un foro que el video fue extraído directamente de los servidores de vigilancia del gobierno. Dijo que lo había publicado para advertir al mundo, porque, según él, algo estaba a punto de ocurrir. Horas después, su cuenta fue eliminada. A partir de ese momento, los foros se llenaron de mensajes anónimos afirmando haber visto luces en el cielo cerca de zonas militares. Algunos hablaban de sonidos metálicos subterráneos. Otros afirmaban que los relojes se detenían brevemente justo a las 3:17 de la mañana, la hora exacta en que el video fue subido por primera vez. Y aunque el archivo original desapareció, los que lo vieron aseguran que jamás olvidarán el último segundo, el rostro de la mujer alzando la mirada hacia la cámara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y una sola frase que se quedaría grabada para siempre en sus mentes. Si no me dejan regresar, ellos vendrán por mí. Después de ese video, no hubo más noticias. Ningún registro, ningún rastro. Los billetes nunca fueron vistos de nuevo. Y la mujer de Torenza simplemente dejó de existir, como si jamás hubiera estado aquí. Después del escándalo y del video filtrado, el mundo creyó que la historia de la mujer de Torenza había terminado. Pero no fue así. Nuevas filtraciones comenzaron a circular en foros ocultos, informes con sellos del gobierno, registros de audio y transcripciones incompletas de conversaciones clasificadas. En ellos se hablaba de una sujeta anónima retenida bajo estricta vigilancia en una base subterránea del centro del país. No se mencionaba su nombre, pero las descripciones coincidían: mujer de mediana edad, cabello oscuro, con signos de fatiga extrema y episodios de actividad anómala no humana. Según esos documentos, la mujer no había desaparecido, todavía estaba bajo custodia. Los técnicos encargados del mantenimiento del lugar comenzaron a reportar sonidos extraños en los túneles inferiores, gritos ahogados, llantos, y una voz femenina repitiendo frases inconexas. Algunos decían escucharla implorar: por favor, déjenme ir, déjenme regresar. Al principio, los superiores descartaron las quejas, argumentando estrés laboral y sugestión. Pero las grabaciones de seguridad mostraban algo inquietante: durante las madrugadas, los sensores de movimiento del piso -5 se activaban solos. En los micrófonos del sistema de monitoreo se escuchaban sollozos y murmullos que parecían provenir del interior de las paredes. Los soldados asignados a la vigilancia comenzaron a pedir su traslado. Uno de ellos escribió en un informe interno: no puedo soportarlo más. A las 3:17 de la mañana, siempre se escuchan los mismos gritos. No hay nadie en los pasillos, pero juro que la voz viene desde la cámara 12. Llora y pide que la dejen volver. No sé si está viva o si lo que escuchamos es algo más. A pesar de los intentos por mantenerlo en secreto, un archivo de audio terminó filtrándose en la red. Duraba apenas 14 segundos. Se oía un zumbido eléctrico, luego un golpe, y al fondo, una voz temblorosa diciendo: no entienden, ellos me buscan, déjenme volver. El gobierno actuó con rapidez. Negó la autenticidad del audio, clausuró las páginas donde circulaba y amenazó con acciones legales. Pero el daño ya estaba hecho. Los foros se llenaron de teorías: unos decían que la mujer había sido sometida a experimentos, otros afirmaban que su cuerpo se estaba descomponiendo por exposición a la energía de los billetes, y los más atrevidos aseguraban que el gobierno intentaba comunicarse con los seres que ella había mencionado. En el pueblo más cercano a la supuesta base, los habitantes también comenzaron a notar cosas extrañas. Las noches eran diferentes. El aire vibraba con un zumbido constante, como un generador lejano. Y algunos vecinos aseguraban haber escuchado gritos que parecían venir desde las entrañas de la tierra. Se oye como si alguien pidiera auxilio, declaró una mujer mayor. A veces llora, a veces grita, y luego, silencio absoluto. Un grupo de periodistas independientes logró acercarse al área. Colocaron grabadoras cerca del perímetro.
Lo que captaron es escalofriante, entre el ruido del viento y la estática, una voz femenina se filtraba débilmente, sollozando. En un momento, se escucha claramente, déjenme ir, no pertenezco aquí. El archivo fue borrado horas después de ser publicado, y los periodistas que lo difundieron recibieron citaciones judiciales por difundir información sensible relacionada con la seguridad nacional. Ninguno volvió a hablar públicamente del caso. Dentro de la base, los informes técnicos registraron un fenómeno repetitivo, justo a las 3 de la mañana, los sistemas eléctricos fluctuaban y una corriente de aire frío recorría los pasillos. Los guardias, por protocolo, debían permanecer inmóviles hasta que la anomalía cesara. Varios afirmaron que, durante esos minutos, sentían como si alguien los observara. Algunos aseguraron ver una silueta femenina en los monitores, justo antes de que las cámaras se apagaran. Uno de los médicos que trabajó en el proyecto filtró un mensaje cifrado semanas después: ella sigue aquí. No está muerta. Llora todas las noches. Suplica que la dejen ir. Pero cada vez que la escuchamos, algo cambia en el ambiente. Como si su tristeza alterara la energía del lugar. Pese a todo, las autoridades continúan negando su existencia. Pero los ruidos persisten. Los pobladores siguen oyéndolos y los sensores de actividad sísmica de la zona registran vibraciones débiles en las madrugadas. Algunos creen que todavía está viva, encerrada en algún punto del subsuelo, en una cámara aislada, rodeada por máquinas que estudian su cuerpo y su mente. Dicen que su llanto resuena en los túneles porque el silencio es lo único que le queda. Otros, más escépticos, piensan que lo que se escucha ya no es su voz, sino un eco residual, una energía atrapada entre mundos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que cada noche, cuando la tierra tiembla y el aire se llena de ese sonido metálico, hay quienes aseguran escucharla susurrar desde lo más profundo: déjenme regresar. Y nadie sabe si es un ruego o una advertencia. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la mujer de Torenza sigue viva, encerrada en algún lugar secreto del gobierno? ¿O todo esto fue parte de una conspiración para ocultar algo mucho más grande? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas sobre este caso misterioso. Y si te gustan estas historias llenas de secretos, teorías y sucesos inexplicables, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con tus amigos y no olvides dejar tu like para que más personas descubran la verdad que quieren ocultarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias y Traiciones, donde nada es lo que parece.